Minerva Martínez Garza y al maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Asimismo, agradecemos a todos ustedes que nos están viendo a través de las plataformas digitales, ya sea en su vía Facebook o YouTube. Y también vamos a nombrar quién nos está acompañando dentro de los magistrados que asisten a este evento. Al licenciado José Manuel González, muchas gracias por coordinar este evento. Al licenciado Cruz Cantú Garza, al doctor Rodrigo Maldonado Cortos, a la licenciada Laura Alicia Martínez López, a la licenciada Norma Leticia Platas Gómez, a la licenciada Juana García Aragón, a la licenciada María de Jesús Perales Gómez y al licenciado Mario Treviño. Damos la bienvenida a todos ustedes. Comenzamos con el inicio de las palabras del doctor José Luis Prado Millar, por favor. Sí, gracias. Bien, es un honor compartir este foro con sus magistrados, al presidente José Manuel Guajardo, para celebrar este evento. 10 años, una reforma sumamente importante para el país, que se trata y que versa sobre los derechos humanos. ¿Por qué es importante esta reforma? No que nada, el origen de los derechos humanos en el sentido actual, modernos, desde el punto de vista de no nacen, se reconocen en 1948 con la creación de la ONU. De ahí han surgido 3 generaciones de derechos humanos. La primera, pues la más esencial, derecho a la vida, derecho a la salud, entre otros. La segunda es la reforma, la segunda ola versa sobre los derechos sociales, derecho al trabajo, un salario digno, entre otras muchas. La tercera generación, que es la que nos ocupa, es la que celebra México con esos tratados internacionales reconocidos por la Constitución. Y en esta reforma se le da un matiz de carácter de rango constitucional, lo cual ya es obligatorio para todas las autoridades, y esa es la gran importancia. El Estado mexicano ha celebrado diversos tratados internacionales, algunos aplican, otros no se aplican, y ahora ya todos tienen esa obligatoriedad de constitucionalidad. Y eso es una pues es importante, porque nosotros nos enseñaron que la jerarquía jurídica que él era pues la Constitución, la ley y los reglamentos, ¿no? Y los tratados internacionales se estudiaban a medias. La Constitución lo señala de manera vaga, dicen que la Constitución, las leyes federales y los tratados son obligatorios para México, pero no le da expresamente una jerarquía. Algunos lo interpretan que en ese orden la jerarquía fue la intención de los legisladores, de los constituyentes del 16-17, perdón, y ahora con este 10º aniversario, pues ya se le da ese carácter de manera lisa y llana, son al mismo rango de la Constitución, y qué bueno que es un tribunal el que celebra este aniversario de esta reforma del año 2011. Pues bien, y aquí las personas que nos acompañan, pues ahora sí que de lujo, ¿no? Del doctor, de izquierda a derecha, el doctor Pedro Torres, pues con una gran trayectoria, buen amigo en lo personal, un gran académico que siempre ha sido consultado para este tipo de temas por el sector público y por el sector académico. Conocemos por su calidad en sus resoluciones y su profundidad en su análisis jurídico. El doctor Juan Ángel Salinas, pues también un gran académico, tiene la perspectiva del abogado postulante, lo cual le da también un interés desde otro enfoque. Y pues el presidente magistrado, pues ya todos lo conocemos, también universitario, y en el desempeño de su como magistrado y actualmente como presidente. Pues muchas gracias, bienvenidos y celebramos este aniversario. Gracias. Muchas gracias, doctor Prado, por sus palabras. Damos inicio, por favor, con la ponencia del maestro Pedro Daniel Zamora Barrón.
Bueno, ¿de cuánto tiempo dispongo? 15 minutos. 15 minutos. Bueno, me corta cuando lleve 10, Perfecto. ¿verdad? A lo mejor antes. Bueno, primero, como decía el maestro Prado, orgullosamente universitario, ¿verdad? Bueno, con que hemos estudiado, bueno, para nosotros que venimos de la Facultad de Derecho siempre es nuestra carta de presentación. Y más cuando tenemos a maestros que fueron de nosotros, ¿no? Como la maestra que a lo mejor ya no me acuerdo, se acuerda de mí porque seguramente fue muy mal estudiante, siempre les digo eso, pero un reconocimiento a los maestros, ¿no? Agradecimiento al tribunal por permitirme platicar con ustedes. Sé que me invitaron como maestro universitario, pero bueno, un día va a ser eso. Vengo a expresar a título personal algunas ideas y agradecido con la invitación y con la participación de los compañeros. Para mí es un gusto, más aún cuando con algunos de ellos nos une un lazo de amistad de compañeros universitarios. No traigo un discurso muy elaborado, simplemente quiero participar en algunas reflexiones que me gustaría las tomen como elementos que pueden servir para hacia el futuro. Quisiera empezar así, copiando el estilo del doctor Rodrigo Porto, ¿verdad? Citando una frase de aprendido el arte de hablar, de pensar rápidamente y de vivir en sociedad. Y más adelante quiero platicar sobre este mensaje. Disculpe, magistrado Cruz Cantú, por no haberlo saludado, pero no tenía el gusto. Decía lo siguiente: estamos aquí reunidos porque de alguna manera queremos reflexionar sobre lo que hemos hecho, ¿no? A propósito de esos 10 años, ¿no? No es que hayamos llegado a la reforma en derechos humanos, ¿no? Ya llegamos, ya pasamos los 10 años, bueno, tenemos que echar la vista hacia atrás para ver cómo lo hicimos. ¿No? Ha aprendido el arte de hablar, de pensar rápidamente y de vivir en sociedad. Nosotros, y discúlpenme el que hable en sentido, en esta forma, los que estamos muy de la mano de la función jurisdiccional, pues estamos muy acostumbrados a un tipo de argumento, el argumento deductivo, que se basa en un sistema de reglas. Lo veíamos por ejemplo en materia administrativa, la clausura de un fueron estructuradas y crear nuestras propias creencias, ¿no?
el señor director, yo le digo señor director porque empezamos a ver otro tipo de razonamiento, ¿no? El inferencial. Tuvo que haber habido un primer caso, ¿no?, de interés legítimo. Cambia la vamos viendo cómo los casos se van construyendo a partir de la semejanza, de la identidad, si podemos inferir una regla general que nos permita luego resolver otros casos, ¿no? La ventaja del primer operadores del derecho, ¿no? Eso es de arriba hacia abajo en un primer supuesto y en el segundo es caso por caso, ¿no? Pero también tenemos que ser creativos, ¿no? Y esto es el reto que tenemos, lo más importante, inventar cosas. El gran reto de la reforma en materia jurisdiccional es que cada caso le demos una solución particular, un traje a la medida, arropándole de algo diferente que tenía el asunto comparado con el anterior. ¿Sí? Esa creatividad. No te salgas de esta línea, y bueno, van frenando un poco lo veo con el sistema del derecho, ¿no? Por un lado tenemos un sistema de reglas muy rígido, por otro lado tenemos características propias y haciéndolo en forma abductiva, ¿no? Tratando de imprimirle nuestro propio sello. Obviamente, porque ya sé que me estoy pasando de tiempo, planteamiento, ¿no? Tenemos que pensar rápidamente, ¿no? Por eso es muy importante siempre tener bien nuestros cimientos, nuestras ideas de derecho humano, distinguirlo de garantía jurídica, los mecanismos que existen para este tipo de colisiones entre principios, de sin juicio razonable. Están en el ambiente, ¿no? ¿Sí? El diálogo que platican tienen razón, solamente que cada uno lo está viendo bajo una perspectiva distinta, bajo un planteamiento diferente y llegan a conclusiones también distintas. ¿Sí? El que nos enseñaron
las atribuciones de la administración. Y en la mañana estaba leyendo, bueno, recordé para ustedes un libro. Y fíjense cómo define él en sus primeras líneas el derecho administrativo. Es la rama del derecho que controla la actividad administrativa y proteger a los individuos. El poder que puede ser ejercido por los departamentos de la administración, así como los principios para ejercer el poder, y brindar soluciones jurídicas a los afectados por la acción de la administración. Cambia completamente la perspectiva, ¿no? Que acrecentar en la función jurídica, todavía ser más efectiva la incorporación o la reforma constitucional en derechos humanos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por sus palabras, magistrado Pedro. No. Aquí en honor al día que hoy nos reúne y agradecerle al presidente de este tribunal su invitación y no dejar pasar esta oportunidad. Ustedes saben, yo soy profesor en la Escuela de Política Pública, cerraron por el COVID y ahorita me alegra mucho y el impacto de estas reformas en derechos humanos en las políticas públicas. Sin embargo, a la luz de esta reforma y previo a ella, ya empezamos a ver cómo los jueces se iban convirtiendo en diseñadores de política pública. Y si bien es cierto, esta reforma se da decirles también cómo la a partir de los jueces. Y a partir de los jueces, cómo empiezan, por ejemplo, a citar ya los instrumentos internacionales y vemos cómo, por ejemplo, en una de las sentencias, en 1999, ya empiezan a citar con esto una situación que había marcado de una manera muy importante el sindicalismo mexicano, donde la ley estos derechos humanos, que si bien es cierto la Constitución no los reconocía, tienen un papel muy importante. Por eso el estar aquí en un tribunal me resulta muy determinante, porque estamos viendo sentencias como la que actualmente les puse en esta presentación, a la ley de hidrocarburos. Y entonces estamos viendo que si bien es cierto, el actor que se encarga de diseñar, implementar y ejecutar las políticas públicas
nuevos principios que están apareciendo. Fíjense ustedes lo apasionante de esto, nuevos principios que están llegando a la interpretación de nuestros jueces constitucionales y de nuestros jueces. Y por ejemplo, en esta sentencia donde un juez federal suspende una política que es una política a la ley de hidrocarburos, tiene algunos aspectos que afectan principios básicos, como uno que el presidente del tribunal ha venido estudiando en su tesis doctoral, que es la confianza legítima. Y dice el juez, yo voy a parar esa sentencia, esa ley, porque las señales que había estado dando el gobierno federal a partir de la pues era de que la tendencia iba a ser a una inversión y una apertura del mercado de hidrocarburos. Entonces, estamos viendo en estas sentencias este tipo de reflexiones. La que sigue, por favor. Bueno, pues esta otra de las sentencias emblemáticas que tiene que ver con el pabellón 13. Esta sentencia, lo interesante que hay que decir es que cuando este grupo de afectados va e impone un amparo por la parte de que se le vulnera el derecho a la salud, dado que no construyen el pabellón 13, que iba a ser un pabellón destinado a la protección de personas enfermas con VIH, usted no me tiene que responder que no tiene dinero. Usted me tiene que dar la razonabilidad de por qué optó por otra decisión frente a no construir este hospital. Entonces, vamos viendo cómo los jueces están cambiando el paradigma de entender la que cada vez más se está dando entre jueces y el órgano ejecutivo, y pues estas sentencias lo han ido acrecentando. La que sigue, por favor. El acueducto Independencia, también es importante ver cómo una obra fue suspendida. La consulta que tenían que llevarse pública, se afecten derechos de las comunidades indígenas. Y entonces vamos a ver cómo los involucrados pueden no solamente ir ante los tribunales, sino también suspender una obra que consistía en llevar agua potable al municipio de Hermosillo. Entonces, el diseñador de política pública ya no solo a la integración de la información, las alternativas. No. Y tengo competencia, y también tenemos que empezar a ver qué han dicho los jueces sobre esa política pública. Entonces, esto es lo apasionante de este proceso, que también se va a dar y se va a implementar y se va a incrementar con la reforma de 2010. La que sigue, por favor. Y bueno, pues un caso donde ahora no solamente los jueces nacionales diseñan lineamientos de política pública para los actores del órgano ejecutivo, sino que de manera muy explícita le dice qué tiene que hacer. Y si ustedes revisan, por ejemplo, el campo algodonero, la sentencia que da la Corte Internacional, sino que le dice qué tiene que hacer el gobierno. La alerta Amber surge a partir de una sentencia, es decir, un juez está dictando política pública. Un juez, por ejemplo, a partir de ahí le dice, hoy tienes que tener bancos de genética en el país, y a partir de todo ello, él le dice, por ejemplo, también tienes que tener una política pública de los derechos humanos en las distintas actividades de los órganos jurisdiccionales. En una sentencia surge aquella famosa pues práctica anómala de las fiscalías que decían, es que si denuncio la desaparición tenemos que empezar hasta después de 72
no es que haya desaparecido, sino que se fue con quien haya los encargados de la búsqueda a partir de estos jueces, donde les dice, oiga, cuando hay una desaparición, usted tiene que empezar a buscarla desde el primer minuto que usted tiene conocimiento. Entonces, yo casi ya para la que sigue, por favor, para terminar, yo les diría, bueno, ¿qué sucedió en México? Estos son los aspectos importantes que se han dado en México en los últimos años. En la política pública se revisaban las sentencias, es decir, se daba en algunas de ellas en México derecho administrativo, por ejemplo, que es muy importante, pero creo yo que lo que está viviendo en México a partir de ese momento, donde los jueces no solamente se da un cambio en la estructura del a los derechos fundamentales. Nuestro jueces ha sido muy valioso, puesto que cuál es el núcleo duro de sus derechos fundamentales, así como también cuál es el núcleo duro de las garantías institucionales que Carl Schmitt había hablado desde su libro de la teoría de la Constitución. El tema de la sentencia del 99 que ya les había comentado, la vinculación de las sentencias cambiar, porque ahora los que están en el poder ejecutivo deben saber de derecho, pero también los que están en los tribunales deben saber de política pública, porque también se está generando una tensión en las resoluciones de los tribunales y muchas de ellas el impacto y las complejidades de la política pública. Pendientes que tenemos no solamente desde el punto de vista de la academia, sino también desde el punto de vista de la operatividad del derecho, cómo se deben de mezclar estas dos disciplinas. Algunos alcaldes me ordenó que tengo que sanear el río, no más que sanear el río me lleva el presupuesto de 3 años de mi administración. Entonces el tener también el conocimiento a través de los secretarios puede y debe enriquecer. Para que las escuelas de política pública en México es que hasta apenas hace muy poco tiempo empezamos a leer las sentencias de los jueces. Mientras que en Estados Unidos, evidentemente en Estados Unidos, el tema de los precedentes judiciales es muy importante y los jueces, ustedes lo han visto como en el caso de la administración pasada fueron conteniendo mucho a la administración Trump. En ese sentido también los estudiantes de política pública y los operadores de política pública tienen que voltear a ver a lo que están diciendo los jueces. Pero también es muy importante que los jueces volteen a ver lo que pasa en la política pública. Pues estas son algunas de las reflexiones. La siguiente filmina es principalmente las tensiones que se están dando y ustedes lo están viendo, la Corte y el presidente de la República. El presidente de la República tiene un posicionamiento y un poder importante. Sin embargo, vemos cómo los jueces y vemos cómo la Corte ha detenido muchas de sus sentencias y vemos también, y creo que aquí entra un tema muy importante, que es el fortalecimiento de los jueces, no solamente del máximo tribunal, sino la valía que han tenido algunos jueces de suspender público, que va a tensionar estos dos poderes. Esto no es un tema que solamente se ha dado en México. Este tema se dio en aquellos países que generaron tribunales constitucionales sólidos, potentes frente al Estado, y bueno, en el Congreso para atemperar también el título de péndulo, donde encontramos momentos con un poder de los jueces y luego un momento de atemperamiento de lo que vendría siendo ese poder por medio de las reglas que los órganos legislativos fijan. Sin más, señor presidente, le agradezco mucho la invitación.
el verles esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Rubén Torres, por esta explicación acerca del control que tienen los jueces dentro de las políticas públicas, y es un placer contar con usted dentro de este. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Magistradas, muchas gracias a ustedes, magistrado Rodríguez, magistrado Cusqueto también. Muchas gracias por siempre recibirnos todos tan amablemente. Siempre encantado de estar con ustedes. Es un problemón ser el último. Y les voy a decir por qué. Porque las reflexiones que hacen mis compañeros antes porque lo está refiriendo a mis compañeros que yo. Yo creo que ha sido el impacto que ha tenido es enorme, pero hay una cosa y en tratar de entender es cuál es la afectación en el rumbo de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema normativo que nos otorga esta reforma. Y tienen razón los compañeros, por ejemplo, el compañero magistrado Pedro Zamora nos da un ejemplo del derecho administrativo desde una perspectiva positivista, muy positivista. Gabino Fraga, pues es una manera, y como una perspectiva más amplia, viéndolo desde el punto de vista del administrado en su relación con la administración, pues cambia completamente. Sociales denominados también por los autores progresistas. Estas teorías pues son teorías que no son nuevas, incluso son mucho más viejas que la reforma en materia de nuestros derechos humanos. ¿Cómo vienen a impactar y a hacer cambios en nuestro? Y reflexionando esto, lo más importante que puede traer una reforma de esta naturaleza es que tratemos de comprender cuál es el concepto de derecho que tenemos. Y esto coincide con lo que acaba de mencionar el magistrado Pedro. Si nosotros entendemos al derecho lo que desde una perspectiva o desde pues tiene decenas de años entre los constitucionalistas más renombrados contemporáneos, vamos a hablar, no necesitamos irnos para atrás, pero es una discusión tan añeja que nos remonta a aquella existente entre la teoría del derecho jus natural y el derecho jus positivista. ¿Y por qué voy para estos rumbos? Porque una reforma en materia de derechos humanos como la que nosotros tuvimos, pues modifica lo que debemos entender por derecho, o parece modificarlo. Algunos lo entienden más reservado, otros lo pueden entender mucho más amplio. Y les explico por qué. Vamos a hablar específicamente de la interpretación pro persona. Entre otras cosas, lo que ahorita mencionaba el doctor Pedro Torres, o sea, todos estos tipos de sentencias son hoy en día posibles porque los parámetros de la interpretación y los alcances de la función jurisdiccional son un poquito más amplios. Y
me remonto a lo que comenta el magistrado en su tesis. ¿Cuáles son los límites de la interpretación en nuestro sistema jurídico? Vamos a hablar a raíz de esta reforma, pero mucho antes, ya venía hablándose del constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo. La primera que lo menciona, si mal no recuerdo, que yo leí por ahí alguna vez, fue una doctora, Susana Pozzolo, que es una alumna de la Escuela de Viena de Paolo Comanducci. ¿Y qué sucede? A raíz de la Segunda Guerra Mundial, cambios en el derecho, en los derechos humanos, no voy a hablar de ello porque no acabaría, pues se le da una importancia muy importante a los derechos humanos que vienen a impactarnos al final a nosotros en esta reforma. Y les puedo ejemplos claros y concretos de cómo todos esos pensamientos teóricos se fueron paulatinamente dando en nuestro sistema jurídico hasta llegar a la reforma que actualmente gozamos en derechos humanos. No es una casualidad, es una consecuencia. El concepto que nosotros tenemos de derecho, si nosotros pensamos que el derecho es un sistema jurídico que regula las obligaciones de los ciudadanos, bueno, normalmente lo que nos enseñaron en derecho, pues nos situamos en un concepto muy... Pero podemos ver muchos más. Fíjense que a mí me sorprende mucho una definición, cuando la leí por primera vez que la leí, de un autor alemán que se llamaba Edgar Bodenheimer. Decía, dije, ¿cómo? Nunca había visto una definición así. Dice, el derecho es un término medio entre el despotismo y la anarquía. Y si la definición pues, coincide con la que el maestro Pedro acaba de dar en relación al derecho administrativo, nada más extrapolándola. Dice, entre el despotismo porque enfrena el poder, la anarquía porque evita el abuso de unos sobre otros. Entonces, a raíz de todas estas reformas, la principal consecuencia que tenemos que tener, y cuidado, es poder pensar hasta dónde se puede ampliar o delimitar la función jurisdiccional mediante la interpretación. Hay criterios de la Corte que lo han estado mencionando, como la interpretación pro persona pro homine se puede aplicar no indiscriminadamente, sino bajo ciertos criterios y ciertos límites. Estas mismas discusiones se vienen dando en autores del tipo neoconstitucionalista, algunos más naturalistas, como pudiera ser Gustavo Zagrebelsky, que nos habla del derecho working, etc. O podemos irnos a otros más del tipo positivistas, también neoconstitucionalistas, como pudieran ser Hart o Terraioli. Cuando inicia la reforma en materia de derechos humanos, sí hubo estas discusiones en la Corte, en los juzgados federales, en el Poder Judicial. A ver, ¿hasta dónde puede el juez, a raíz de tener la obligación de interpretar los derechos humanos de la forma que más favorezcan a la persona, pues hasta dónde puede extender la creación del derecho por parte del Poder Judicial? Desde luego que todos piensan o pensamos, pues que desde luego toda sentencia tiene algo de creación del derecho, porque tiene algo del sentido subjetivo de quien la dicta. La interpretación siempre lleva algo de nosotros. Los autores de un tipo pues tienden a sostener que en algunos tipos de casos duros, difíciles, complicados, es posible que los juzgadores se alejen del derecho para aplicar valores, axiomas. La otra postura, ya me toca, no me regañes. Otros autores que hace que yo pienso que debe aplicar, no sé, ya voy para concluir casi. Por ejemplo, Ferraioli.
garantismo, ustedes analicen las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuando hablan de la interpretación por persona pro homine, van a encontrar ahí por ahí la palabra. Bien. De hecho, ayer estaba viendo, dije, déjame ver si no hay alguna reforma nueva, alguna tesis nueva que antes de que vaya yo a hablar, ¿verdad? ¿Y por qué? Ferraioli, cuando nos habla de este nuevo del garantismo, nos dice que lo que debe el juez es maximizar la tutela de los derechos humanos. Si yo pudiera de alguna palabra, en una sola palabra, resumir, me he tardado mucho en tratarlo de entender, pero una sola palabra en cuanto a la interpretación dice maximización. Y eso lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juez de cualquier ámbito, no importa que pueda ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no puede, el aspecto de tutela o bajo la consigna de tutelar los derechos humanos, de lo que debe hacer el juez es tratar de maximizar la tutela que dan los derechos humanos, tratar de hacer una maximización siempre, yo le agrego, dentro de los aspectos del sistema jurídico determinado. Si tú me dices cómo aplicaría yo el garantismo en Inglaterra, pues sería muchísimo diferente a cómo lo aplicaría aquí, porque aquí tenemos un sistema jurídico completamente distinto. Es más, no sistema jurídico muy amplio, no, sistema normativo. Nuestro sistema normativo, tenemos que entender, la Constitución, cuando se interpreta, cuando se aplica, pues la tenemos que aplicar de una manera sistémica, completa. Y pretenderlo interpretar aislado de los demás contenidos de la Constitución. Entonces, cuando maximizamos los derechos humanos, debemos de tratar y debe tratar el juez dentro de los límites del sistema normativo, de legalidad, certeza, seguridad, todos los demás que la Constitución y los derechos humanos. Nos dice Ferraioli, cuando habla, por ejemplo, de los derechos de papel o cuando los derechos no tienen garantías secundarias, nos dice, bueno, si por algún motivo una ley carece, un sistema carece de dispositivos para resolver en determinado sentido a favor de un derecho humano, pues no lo puede crear y adaptar el sistema jurídico a la actualización diaria que debe tener el derecho. Está evolucionando, así son los derechos humanos, es una característica de ellos, ¿verdad? Que progresivamente deben de evolucionar. Yo creo que los límites, primero, la interpretación ha cambiado mucho a raíz de la reforma de materia de derechos humanos. Quisiera tener una hora para poder, punto por punto, tratar de explicar bien mi idea, pero yo ha variado tanto, pero siempre debemos saber y tenemos que tomar en cuenta que el límite que debe tener el juzgador para aplicar cualquier norma, incluso los derechos humanos, ya sean constitucionales, sistema normativo. Tratados, todas aquellas normas que han sido ingresadas a nuestro catálogo jurídico de derechos son los límites, y dentro de ellos debe tratar de maximizarse, de maximizarse su aplicación para que de esa forma, pues, en la mejor manera, en favor de lo que más favorezca, por el pleonasmo, a la persona humana. Me gustaría decir más, yo sé que no tengo tiempo, yo sé que ya me excedí incluso, pero eso es lo más importante. Siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el concepto de derecho que se tiene en un determinado sistema jurídico. De ahí partimos para poder hacer valer el sistema de una manera coherente y justa. Perdón. Bueno, sería por mi parte todo. Muchísimas gracias, doctor Juan Ángel Salazar.
Salinas por excelente exposición. Siempre es un placer escucharlo. Procedemos a la clausura de este conversatorio. Más que clausura, vamos, si gustan, podemos hacer una serie de preguntas, Okay. pero como bien lo denominamos un conversatorio, entonces sí me gustaría a lo mejor de que todos pudiéramos poner algunas ideas a los panelistas que sin empezar y después si cada uno de ustedes quisieran aportar algo, enriquecer algo. Miren, yo ahorita tomé varios aspectos que a mí me parecen importantes de lo que comenta el doctor Juan Ángel. Me llamó mucho la atención cuando dice que las sentencias llevan algo de nosotros, y nosotros aquí en el tribunal lo vemos, ¿verdad? Vemos cómo tenemos secretarios proyectistas muy a la vanguardia, y otros secretarios proyectistas que tienen los mismos años que tiene de crecer el tribunal. Mejor que al contrario, un complemento muy interesante, y cómo nos damos cuenta que algunos tienen diferentes visiones, pero al final de cuentas se comparten a lo mejor los mismos fines. Sobre eso a mí me gustaría si alguien quisiera comentar de los mismos expositores o de los compañeros de aquí. De lo que comentó el doctor Pedro Torres, yo tengo una pregunta ahí. Se señalaron una evolución de los derechos humanos, o una evolución de ciertas sentencias o políticas que han trascendido, y hay una que a mi juicio nadie la ha valorado. Hay una reforma a la Constitución, al artículo primero del 2001, se habló del derecho indígena. Desde mi punto de vista, ahí ya empezamos con la introducción, desde mi punto de vista, con la introducción del concepto de la visión de derechos humanos, porque ahí se pone por primera vez, habla de la dignidad. En ese tal fue el último párrafo, el primero, ahora creo que es el penúltimo, y poco se hacen caso de esa reforma, que es el que habla que nadie puede ser discriminado por ciertas situaciones. Se hace toda una lista, pero señala porque no debe de lastimarse los derechos fundamentales. No me acuerdo cuál es la palabra que indica así al final, pero va en torno a la protección de los derechos humanos. Y también me llamó mucho la atención, y pues más que me llamó la atención, se me hace un tema muy interesante lo que expone el magistrado Pedro, a la relatividad de las sentencias. Y sí me gustaría compartirlo con ustedes, porque de los magistrados, sobre todo de los secretarios, han salido proyectos muy creativos, y de los cuales créanme que el tribunal nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de la calidad del personal y cómo se ha venido formando, ¿no? Si alguien quisiera abundar sobre estos temas, me gustaría, o si quieren de algún otro, precisamente para seguir con el concepto de conversatorio. Adelante, Carlos Cedillo, Sí. ¿quiere? Así, arriba, Sí, por ¿dónde favor. escuchan? Adelante. Pues, Te lo pongo. mi nombre es Carlos Cerrillo, soy secretario de la tercera sala, algunos ya me conocen, otros no. Escuché muy bien a todos los expositores, y la verdad es que cada una de sus participaciones me hizo reflexionar aún más de todo lo que ya vengo pensando sobre el profesor. Como secretario me llama mucho la atención siempre estar pensando en que si tengo una circunstancia que interpretar, me refiero a circunstancia, hechos y así nos lo ha permitido y enseñado la magistrada Juanita. La magistrada Juanita nos apoyó mucho para que los secretarios de su sala puedan tener mayor creatividad y libertad en sus proyectos,
la magistrada siempre con toda la disposición está abierta al diálogo. Con ese contexto, aquí en la tercera sala, los juicios más relevantes que tenemos, los despidos de policías, las indemnizaciones. Entonces, tomo lo que dice el magistrado Pedro sobre el autor del control del derecho administrativo, el control de las facultades de las autoridades, pero después viene el doctor Pedro Torres y dice, oye, la tensión que existe con las autoridades en todo este tema de la ejecución de las sentencias, y sí, la verdad es que lo hemos estado viviendo. Definitivamente siempre el que pierde pues se molesta, es una reacción natural de la persona, pero en este caso pues se supone que un pues es solamente primera y segunda instancia, porque las autoridades no pueden ir al amparo porque no son personas morales suficientes, no tienen derechos humanos, pero aún así lo hacen. Ahorita voy para allá. Entonces, un juicio que debiera ser de 2 instancias, tercera instancia, regresa a la segunda y la segunda a la primera, y otra vez dictas otra resolución, se va a la segunda y otra vez a la tercera, y te la llevas así en de perdido 2 vueltas al amparo. ¿Qué viene? La ejecución de la sentencia, el incidente, otra vez, primera instancia, se va a la revisión, ¿y qué hacen las autoridades? Se van al amparo, a pesar de, ¿y qué hace aquí el amparo? Pues a mí se me hace una cuestión, no logro comprender, porque en lugar, yo pensaría, con todo respeto que se merece el Poder Judicial Federal, yo pensaría que en esos casos terminan sobreseyendo los asuntos, terminan sobreseyendo los amparos directos de las autoridades por las razones que ya hemos visto, que no tienen ese acceso, no encuadran en el apartado específico. Pero aquí el punto es cómo va transcurriendo el tiempo en perjuicio de la autoridad. Las cantidades van creciendo mes por mes, van creciendo mes. Y llega un cuento de nunca acabar. Entonces, ya llega y empezamos la ejecución de la sentencia, y otra vez un problema con la atención de las autoridades. Usted dice, el doctor Pedro Torres, que nosotros los secretarios y pues el órgano jurisdiccional tiene que conocer las políticas públicas. Por supuesto, tenemos que ser sensibles con las autoridades y con las personas, tenemos que ser muy sensibles el dictado y en la ejecución de nuestras sentencias, pero tampoco podemos pasar inadvertido las obligaciones que tienen las autoridades constitucionalmente. En la legislación, las autoridades tienen ciertas obligaciones y las deben de cumplir, y los órganos jurisdiccionales estamos para hacerlas cumplir, para que el gobernado que se queje encuentre un tribunal, de que ellos tengan una política pública que a lo mejor no sea compatible con la legislación, pues será muy política pública de ellos, será muy su plan municipal de desarrollo, pero si la obligación es pues uno como juzgador tiene que atender primero a los derechos que están contenidos en la legislación. En ese caso que usted dice, oye, pues es que tengo que sanear todo el río y me va a llevar mucho presupuesto, híjole, pues discúlpame, pero pues es una obligación que tienes que cumplir. En estos casos, oye, pues hay una indemnización que tienes que cumplir, oye, es que es mucho, híjole, pues discúlpame. También siento que no solamente la educación del principio pro persona y de cómo litigar no debe ser nada más para la capacitación para el órgano jurisdiccional, sino también para los delegados, porque pareciera que los delegados de las autoridades toman una postura de litigante de una persona deudora, un litigante civil mercantil que solamente busca estar alargando las instancias hasta la última consecuencia. ¿Y qué genera eso? Tiempo, y se vuelve una avalancha y una bola de nieve muy grande, y cuando llega ahí al final, las autoridades dan el grito del cielo y se forma la tensión. Uno como secretario y con el apoyo de nuestra magistrada buscamos hacer las cosas lo mejor que se pueda desde la primera instancia, o sea, observando los principios generales del derecho y interpretándolos conforme al principio pro persona para intentar irse hasta el amparo directo, los particulares, que ahí muere el pleito, pero las autoridades siguen haciéndolo, y a mí me pareciera que podría ser pues una buena observación que en el amparo directo, pues si ya ven que es notoriamente improcedente, denle reversa, no darle entrada.
espero no decir algo con todo respeto, pero sí hay esa tensión, es real, la vivimos, pero pues uno intenta contagiar a los demás compañeros acerca de los principios y sobre todo pues en materia de derechos humanos, para evitar que los juicios se demoren tanto y disminuir esa pequeña tensión, que las autoridades que sean condenadas a la nulidad, pues que de nunca acabar, y los que terminamos siendo criticados pues finalmente, y como se ve, pues no es la parte actora o las autoridades, termina siendo la decisión del propio tribunal. Pero bueno, me da mucho gusto que estemos celebrando esta reforma que sin duda vino a cambiar todo lo que aprendimos en la escuela, y a mí me da mucho gusto porque facilita mucho cuadrados a lo que dice la legislación, sino que aunque ese apartado sea contrario a la Constitución, pues hay que aplicarlo y demás, y tomo así como referencia, bueno, hasta ahí llego. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí el tema importante. Nombre es Carlos. Sí, Carlos, mira, ahí lo interesante de esta reflexión tiene que ver con una queja que se escucha principalmente por parte de algunos actores ejecutivos, ¿no? Porque dicen, el juez me está dictando toda la política pública, es decir, desde cómo debe ser el lineamiento hasta los calendarios y todo eso. Entonces, aquí el primer planteamiento o la primera reflexión, y coincido contigo, los derechos se deben de respetar y se deben de ser cumplidas y se deben maximizar. Y en el tema ya del diseño de la sentencia, pues los jueces deben ser muy cuidadosos de generar lineamientos y no entrar a generar ya aspectos muy puntuales de la política pública, porque entonces el gran tema, y es lo que se quejan del otro lado un poquito, pensando como el abogado del diablo del otro lado, lo que dicen, oye, pues tú ya no estás dando una sentencia, tú estás diseñando, implementando o queriendo implementar una política pública. Entonces esa es una reflexión más que de la prensa. Entonces ese es un primer aspecto que sí es importante reflexionar, como bien lo dices, o sea, principalmente, bueno, ¿cuáles van a ser los elementos que debemos darle cumplimiento, y cuáles son los límites también del juez, que es otro de los aspectos también determinantes, ¿verdad? Hasta dónde una sentencia debe ir para no conjuntar dos poderes en un mismo poder. Ese es. Y el otro aspecto, fíjate, importantísimo, y que tiene el cumplimiento de las sentencias, hacia allá iba. El poder legislativo ha cometido muchos errores cuando diseña leyes que las hace incumplibles. Entonces creo que también debemos ser muy cuidadosos en el diseño de sentencias que las hagan incumplibles. Yo creo que esa sería la reflexión de fondo. Ya entrar a la casuística, pues habría que valorarlo. Entonces ahí es donde las herramientas de la política pública te ayudan para poder ponderar, ya no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de sentencia. Esa sentencia es necesaria, es la más idónea y es proporcional. Entonces, cómo estas herramientas del derecho ayudan también y deben ayudar al ejecutivo, al planteamiento también y al razonamiento de sus actuaciones. Entonces, por ahí va la idea, pero muy buena. Carlos. Sí, le damos el uso de la palabra a la doctora Minerva, por favor. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, yo creo que ya son. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al magistrado José Manuel, y felicitarlo por esta iniciativa. Y a lo mejor sin micrófono. Felicitarlos por la iniciativa de realizar este evento, en donde hemos escuchado estas importantes ponencias, y también felicitar a los ponentes. Realmente pues me entusiasma mucho el tema, por eso me tocó vivir la reforma, me tocó vivir la creación, participar en la creación de la misma reforma de alguna manera modesta, pero sí participamos en esa creación de la reforma y luego en su implementación.
vimos grandes cambios, como ya se ha dicho aquí, es importante mencionarlo, sobre todo para las jóvenes y los jóvenes que sí lo vivieron, porque no hace tantos años, pero años y quizás no lo recuerden, ¿no? Realmente, como ya se dijo, fue un punto de inflexión en México, fue una forma de vivir el derecho, de estudiar el derecho en la facultad, en las facultades. No existía la materia de derechos humanos, la implementamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León por primera vez en la Facultad de Ingeniería Civil. Antes que en la Facultad de Derecho implementamos la materia de derechos humanos, porque los alumnos tenían que a estudiar esta nueva forma de creación del derecho. Empezamos a ver temas trascendentales, como se acordarán el de Florenta Cés, un tema en el que fue noticia nacional. Mover muchas de la manera de pensar o de las conciencias de los juristas. Tuvimos temas aquí locales como el caso de Casino Royal, el que nos permitió por primera vez en el Estado hablar de la responsabilidad social de las empresas, y hicimos una recomendación en donde le pedíamos al Congreso que legislara sobre la responsabilidad social de las empresas. En el caso de Casino Royal, por primera vez también vimos estar cumpliendo con reparar un daño, una disculpa pública, que pues jamás había existido esta clase de reparaciones de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También lo que se habló ahora en la modificar una política pública, pues por primera vez vimos cómo una sentencia le ordena a una autoridad ejecutiva que realice un matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque la ley en el Estado de Nuevo León todavía actualmente entiendo que no se ha modificado. Entonces creo que, y bueno, la verdad es que podríamos, al igual que Carlos, que tuvo que decir, bueno, ya lo paro, ¿verdad? Pues podrían también, podríamos seguir todos y todas, podríamos hablar de todos los beneficios que nos vino esta reforma, que sí empezó mucho antes, en el 2001, en el 2009 con la reforma penal, con ese garantismo que después, bueno, ya plasman los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ahora hay un tema que yo quiero ponerles en la mesa, nada más así, súper brevemente, que derechos humanos, que vislumbrábamos la reforma. A mí me tocó llegar a la comisión en el 2008, entonces 2011 era la reforma. Antes de que entrara la reforma, a mí me tocó implementar los constitucionales, simplemente hacer las recomendaciones de acuerdo con la Corte Interamericana. Entonces, ahora ya la otra cara de los derechos humanos, que es la responsabilidad social. Yo recuerdo cuando estaba en la comisión que mucha gente me decía, bueno, sí, usted nos habla de derechos, pero ¿y las responsabilidades? Bueno, pues ahora me pongo a sus órdenes de todas y todos ustedes, en donde estoy trabajando
explicar. Entonces, bueno, muchas gracias. Alguien que quisiera abundar, Rodrigo Maldonado. Bueno, pues primeramente, Debe ser algún celular. Es el celular. Es que si no, no se oye para la... primeramente felicitar al magistrado José Manuel por esta iniciativa de desarrollar este conversatorio. Muchas felicidades. Agradecer a la doctora Nancy, como siempre, la colaboración para los eventos de la universidad y de la escuela. Y segundo, la verdad es que quiero felicitarles y identificado plenamente en cada uno de los. Me gustaría partir, obviamente, por mi estilo, la profunda y hermosa frase que cita el profesor y magistrado Pedro Daniel Zamora. Efectivamente, el derecho es cambiante y, como lo menciona Darwin también, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta al cambio. Y si vamos un poquito a conocer la historia de lo que nos marcaba el doctor José Luis Prado, para el doctor Pedro Rubén, marcar nuestra Constitución una especie de jerarquías en la interpretación sobre los tratados, leyes federales y demás. Es precisamente con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que en un asunto de derecho y se gesta esta reforma de que hablamos, y en donde por primera vez se habla de que los convenios internacionales se encuentran por encima de las leyes federales, en un problema de los aeroportuarios. Y luego brinco, ¿sí?, a las definiciones que nos maneja nuestro amigo el doctor Juan, y reflexionas debo decirle que el idioma que acaba de decir, desde mi muy especial punto de vista, ser un error. Las sentencias que se dictan aquí en el tribunal, de acuerdo a las definiciones que se manejaron por el profesor Pedro y por el doctor Juan, ¿sí?, tienen una posiblemente mayor que en cualquier otra materia, ¿sí? Y definitivamente tenemos que trabajar en prepararnos y en conocer más sobre la política No, gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario de los ponentes? Bueno, pues entonces sí. Quiero comentarles que ha sido un honor tenernos a todos con ustedes aquí con nosotros en el tribunal. Los consideramos al doctor Prado, que desde principios de año estuvimos platicando que era importante darle realce a este día. Y creo que no nos equivocamos de nuestros invitados.
y además desde hace mucho y creo que ha sido una mañana donde hemos conversado de cosas muy interesantes y sobre todo dejamos a un lado la teoría y nos fuimos a cuestiones prácticas de lo que vivimos día a día, o de las preocupaciones que nosotros tenemos muy buenas para nosotros, seguramente las vamos a asimilar y las vamos a estar reflexionando. Yo quisiera hacer un pequeño, entregarles un pequeño reconocimiento a cada uno de ellos y me gustaría que alguno de mis compañeros magistrados se los hiciera. Podemos empezar. Voy a tratar de que es que estamos en un lugar muy reducido para los que nos están viendo por YouTube, pero para que nos puedan ver bien, los podemos entregar aquí enfrente y le volteen la cámara. Y si quiere, lo voy pasando y cada compañero se los va entregando. Ahí se ve. Norma Leticia Plata, si nos hace el favor de entregarle el reconocimiento al doctor Pedro Rubén Torres Estrada. Qué alegría verte por aquí. Siempre nos acompaña, nos ayuda muchísimo en todos estos eventos. Al doctor Juan Ángel, porque además es su director de tesis. Y de verdad que es un orgullo, es un verdadero aquí en la Facultad de Derecho, maestro, abogado. Felicidades. Maldonado Corpus, doctor Rodrigo Maldonado, sí. Zamora. Claro. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al magistrado Pedro y su impacto en la impartición de justicia administrativa, el maestro José Oaxaca, el licenciado Cruz Cantú Garza, su servidor Rodrigo Maldonado, la licenciada Laura Alicia Martínez López, la licenciada Norma Leticia Platas, la licenciada Juanita García Ara. Por favor de entregarle este reconocimiento por la organización del evento. Y si me lo permiten, yo le voy a entregar el reconocimiento a nuestra moderadora estrella, porque nos apoya mucho. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy agradecidos, en verdad, en su
Muchas gracias.